decir que es... No, eso se produce después. En realidad, eh, lo, eh, durante muchísimo tiempo, durante toda la Alta Edad Media y la plena Edad Media, no existen francmasones. Los francmasones arrancan cuando... ¿Qué diferencia hay entre un masón y un francmasón? Bueno, muchos masones dicen no hay ninguna diferencia. Sí, hay una enorme diferencia. Masón es la palabra con la cual hoy se define un albañil en Inglaterra, que es un mason. Muratore en Italia. Uno va a Italia y ve un tipo que está con el yeso y es un muratore, pero no es un francmasón. Durante mucho tiempo, hasta entrado el siglo XI, siglo XII, los oficios se enseñaban dentro de los establecimientos monásticos. Cuando sobreviene el nacimiento de las ciudades, ahí todos los oficios, no solo los albañiles, todos los oficios, los talabarteros, los carpinteros, los panaderos, empiezan a agruparse en cofradías y esas cofradías empiezan a tener reglamentos de cómo se entra, de cómo se aspira a maestro, etc. Es más, a lo largo de los primeros años de estas cofradías hay grandes rebeliones por parte de los compañeros de oficio porque presentaban su obra maestra y los maestros no los habilitaban para ser maestros. Entonces terminan siendo núcleos muy cerrados que conforman o son parte del poder municipal. Pero estamos hablando ahí ya de la Baja Edad Media, cuando empiezan a nacer los gremios. Dentro de los gremios hay algunos gremios que guardaban sus secretos de una manera muy particular, como el de los masones. Y al ser un lugar recoleto en donde la mirada de la iglesia no llegaba, bueno, ahí se empiezan a estudiar cosas que no se estudiaban en otros gremios. Porque construir una catedral gótica, si ustedes ven lo que costó con toda la tecnología moderna volver a poner a Notre Dame en funcionamiento, bueno, ahí había muchas cosas que eran muy misteriosas. Las proporciones, las tensiones, los cálculos, bueno, Y había que conocer teología, obviamente, espiritualidad, obviamente, estamos hablando números. de gremios que eran muy, muy particulares y que luego van a devenir en estas sociedades secretas, de las cuales la más exitosa sin duda ha sido la masonería. ¿Y la tercera pregunta? Sí, la tercera es, ¿qué rol ves, por ejemplo, en la historia de Juana de Arco? Juana de Arco fue, ¿Qué sí lucharon en la época medieval? Juana de Arco fue armada. Bueno, ahí tenemos un caso de una mujer que fue armada. Caballera. Dama. Dama. Pero fue armada, o sea, fue investida. Hay un gran debate con esto porque hay un historiador, un lefebrista ultracatólico que dice no, de ninguna manera, pero bueno, todo indica que en algún momento Juana de Arco fue armada y de hecho muere en caballería. Y no es la única. Hace muy poco se dio a luz un trabajo muy nuevo que habla de que el Temple tuvo mujeres muy poco tiempo, unos 20 años, hasta que en 1929 San Bernardo dijo, esto acá se termina, pero hasta 1929 tuvo combatientes. Y hay muchísimos casos, miren, uno tiene una idea tan tergiversada de la Edad Media. La mayoría de los grandes caballeros que combatieron en las cruzadas fueron con sus esposas. Las mujeres no se quedaban acá tejiendo. Sí, el que no tenía medios la dejaba, pero el que tenía medios la llevaba. Muchas mujeres participaron de las cruzadas. Muchas mujeres participaron de la defensa de San Juan de Acre, de la defensa de Jerusalén. Y si quieren leer sobre mujeres en la Edad Media, que es una historiadora francesa extraordinaria, Regine Pernod, que es la que termina con este mito de que la mujer en la Edad Media no tenía alma. Esto es todo invento posterior a la Revolución Francesa, en donde había que destruir totalmente cualquier sesgo de cristianismo en la sociedad europea, y entonces la mujer no tenía poder, la mujer no tenía alma, cuando la realidad no es así.
No es así. Si hubiese sido así, explíquenme cómo el reino de Jerusalén tuvo casi tantas reinas mujeres como reinos varones. Esto no es así, definitivamente. Federico II de Alemania, estoy hablando del último emperador Hohenstaufen, el hombre más famoso de Europa, para poder ser rey de Jerusalén, se tuvo que casar con Alicia de Jerusalén. Y ella es la que le otorga a él la regia majestatis. No lo tenía él. Guy de Lusignan es rey de Jerusalén porque se casa con Sibila de Jerusalén. Fulco de Jerusalén es rey de Jerusalén porque se casa con una mujer extraordinaria, Matilde, la hija de Balbino II. Una mujer que había ido a Santiago de Compostela y cuando reconstruyen el Santo Sepulcro dice, yo quiero la misma puerta en el Santo Sepulcro que la que hay en Santiago de Compostela, porque quiero que los dos extremos de la vía de peregrinación del cristianismo tengan la misma puerta. ¿Eso es no tener poder? O sea, hemos aprendido tan mal la Edad Media, pero ¿saben por qué? Porque nuestra generación, al menos la mía, aprendió con hombres que renegaban de la Edad Media. Hombres que están convencidos o estaban convencidos de que el mundo había vuelto a ser mundo cuando se recuperó la cultura clásica y cuando se volvió a esculpir esculturas como los griegos y los romanos. Entonces había que borrar, por eso se llama Edad Media. ¿Por qué creen que pusieron media? Porque no tenía valor alguno para rellenarla con algo. Entonces era algo en el medio, fueron 1000 años. Algo en el medio para llegar al Renacimiento. La palabra gótico en el siglo XIX era sinónimo de vetusto, algo gótico. Incluso los francmasones, las constituciones góticas, dicen los alemanes, los teóricos alemanes del siglo XIX. No, las constituciones góticas, como diciendo, esto no sirve, esto es algo pasado de moda. Ya está, se fue. Ahora que vos decís esto, discúlpame, está en línea totalmente con lo que ha pregonado René Guénon, ¿no? O sea, en el sentido de que la Edad Media, digamos... Sí, cuando era René Guénon. Después se convirtió al Islam y se fue a morir al Egipto. Está bien, pero es verdad. Digamos, pero, más allá de su elección, sí. de su orientación y de las cosas inclusive que ha escrito sobre la teosofía, pero yo creo que es alguien que ha planteado ese tema, ¿no? Sí, y con mucha claridad. Después, no sé qué le pasó, pero bueno. Yo tampoco sé lo que le ocurrió, la verdad que no lo sé. Bueno. ¿Existe una caballería moderna? ¿Quiénes serían en la actualidad los representantes? ¿Los masones, los Templarios. Bueno, actualmente tenemos un mosaico interesante de órdenes de caballería. En primer lugar voy a mencionar a las que nunca dejaron de existir. La Orden de Malta. La Orden de Malta es la heredera de los hospitalarios. Existe sin solución de continuidad desde que fue fundada a principios del siglo XII. Nunca dejó de existir, cambió de nombre. Eran los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, actualmente son los Caballeros de Malta. Quiero decir respecto a esto que hay dos órdenes de Malta, una que responde al Vaticano y otra que responde a la corona británica. Son dos ramas distintas. Una es la católica apostólica romana, la otra es la que reúne a todas las corrientes protestantes. La segunda es la Orden del Santo Sepulcro. Está vivita, coleando, nunca dejó de existir. Los Caballeros del Santo Sepulcro están reconocidos por el Vaticano. Hay una tercera orden fundada en las Cruzadas. Los teutónicos dejaron de existir cuando Alemania nazi perdió, ya ahí no hubo más teutones. La tercera orden fundada durante las Cruzadas que todavía existe es la Orden de San Lázaro. Los lazaristas, que son los de la Cruz Verde, la principal actividad que tienen es donar ambulancias en todo el mundo, es importante. Y luego tenemos las órdenes templarias restituidas entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Hay en este momento censadas unas 600 órdenes templarias en el mundo, 600.
con personería jurídica, pero yo voy a destacar dos corrientes que considero que son las más importantes. Una es la Soberana Orden Militar del Templo de Jerusalén, que es una orden que se restituye en Francia a partir del siglo XVIII y que tiene presencia en muchos países, incluso una representación en Naciones Unidas. Ya tiene 300 años de historia, está muy consolidada. Es una orden mixta, hay damas, es más, hay algunas mujeres que conducen sus grandes prioratos en sus países. Y por otro lado está la rama masónica, que depende de Inglaterra. Los templarios ingleses arrancan a mediados del 1800, tal como lo conocemos ahora. Es posterior, digamos, es posterior a la restauración francesa, y están distribuidos en todo el mundo, pero tienen un mando unificado en Inglaterra. O sea, el gran maestre está en Inglaterra y el resto del mundo son provincias. Son las dos más grandes, las más numerosas, con grandes diferencias. Para, digamos, acceder a las órdenes religiosas, masónicas, militares y unidas de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta, hay que haber pasado antes por una serie de estamentos dentro de la masonería. También quiero aclarar que es una orden trinitaria, es decir, no ingresa una persona que no sea cristiana trinitaria, es decir, que queden Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, etcétera, etcétera. Estas son las dos grandes restauraciones. Luego, así como la OSMTH tuvo retoños e imitadores, también la rama masónica tuvo sus retoños e imitadores, y entonces hoy en internet hay un festival de capas que las podrían usar para ir al carnaval, con todo respeto, porque no tienen nada que ver con estas otras dos órdenes que imponen una serie de principios, no cualquiera entra, hay filtros muy grandes y se vive un ideal de caballería del cual yo al menos a mis 66 años estoy muy orgulloso y creo que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Así que respondiendo a tu pregunta, la caballería está activa en el mundo. Hay en este momento un crecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque a mayor caos y a mayor ausencia de valores, más necesaria es la existencia de estos ámbitos en donde se pueden desarrollar estas cosas. Tengo una pregunta ahí y otra ahí. No, y más concretamente, en nuestra ciudad hay muchos grupos, seguramente cientos. En Buenos Aires sí, hay, la OSMTH está activa, la Orden Templaria Masónica también, pero no descarto que haya otros grupos. Yo la verdad no los conozco. La OSMTJ Internacional también está acá en Argentina, en Buenos Aires precisamente. Sí. La orden del OSMT, también que viene de España, también está acá en Argentina. Y después está la orden de San Bernardo. Bueno, seguramente debe haber muchas más. Yo acabo de decir hace 2 minutos que hay 600 con personería jurídica en distintos lugares del mundo, ¿no? Es más, hay una que se está peleando con los papas hace 20 años, diciendo somos los verdaderos, nos tienen que dar al... Pero la realidad es que si yo tengo que definir, tanto en el sector masónico como el no masónico, las dos que tienen la mayor tradición y la mayor cantidad de años y la organización absolutamente adecuada y correcta, son estas dos. El resto, vuelvo a repetirlo con todo respeto, son inventos nuevos. Es como si acá nos juntamos 5 con Pablo, con Norberto, y decimos, vamos a dar la orden templaria de la verdadera, los hijos de Agrelo. La verdadera teosofía argentina. Claro, los hijos de Agrelo. Grupo salvaje. Auténticos hermanos teósofos del Río de la Plata. La que en su momento, hasta hace un par de años atrás, tenía sede en Portugal. No, lo voy a hacer muy sencillo porque tampoco quiero entrar en detalles técnicos que impedirían que terminemos esto de acá a 2 días.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, para hacerlo rápido, la OSMTH se dividió. OSMTH, OSMTJ es lo mismo. La H es más, dentro de la OSMTH a la cual yo pertenezco, en Estados Unidos se dice OSMTJ. Se dividió en dos grandes ramas. Una que es estrictamente católica, apostólica, romana. Y no entra ningún cristiano que no sea católico, apostólico, romano. Y del otro lado quedó la que es ecuménica, en donde hay cristianos católicos, apostólicos, romanos, hay ortodoxos, hay anglicanos, hay luteranos, o sea, todos cristianos de sucesión apostólica. Esa es la gran diferencia. No, pero aquí el querido amigo mencionó a las dos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, una es estricta y exclusiva y excluyentemente católica, y la otra es cristiana ecuménica. Bueno, clarísimo. Ahí la última pregunta. La última. Volviendo un poco a esto de las divisiones, vos dijiste que había dos principales. Dos ramas principales. Dos ramas principales. Una basada regida por Inglaterra, que pertenece a la masonería, y la otra, no me quedó bien claro, está en Francia. La otra fue restaurada, es una orden que se restauró en Francia a partir de que el príncipe de Orleans, a principios de los años 1700, se develó él mismo como sucesor de una línea de grandes maestres en la clandestinidad desde que Jacques de Molay es quemado en 1314. Entonces, esta que se llama la nómina del Armenius, con este nombre se la conoce, da nacimiento a una suerte de continuidad histórica en las sombras, que deja de estar en las sombras en la época de Felipe de Orleans, pero el que le da un gran impulso en el mundo es Napoleón II. Y desde ese entonces va creciendo en muchísimos países y termina siendo esta OSMT-JOH antes de la división que se produce luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero el ingreso a ella, o sea, la OSMT es la segunda esta importante. El ingreso a ella, ¿cómo se está abierta a cualquier persona que reúna las condiciones. ya sea católica o ya sea de Sí, exactamente. Bueno, la verdad que otro aplauso fuerte porque nos ha introducido en el mapa, digamos, de las órdenes también, ¿no? Que es toda una historia. Es una historia aparte. Yo digamos. les vuelvo a pedir disculpas, hay muchas cosas que las tuve que sobrevolar. Bueno. Dentro de esto hay para 10 charlas distintas. Y bueno, me das el pie para invitarte a otra más. Con un poco menos de calor, pues un poco más fresquito. Bueno, les agradezco mucho a todos que hayan tenido la nobleza, hay que armarlos a todos ya, de haber venido un día tan complicado a escucharme. ¿Sí? Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, yo antes que se vayan los invito para el domingo que viene a la conferencia Matrices del Universo, las letras y números gobiernan la creación, que va a estar a cargo del licenciado Samuel Fuckelman. Así que se los recomiendo especialmente. Tu madre te está esperando. Felicitaciones. No, todavía no, por 8:30 hacemos, así que gracias. No, gracias a vos por venir. Un placer escucharte, realmente, siempre se aprende.